Buenísimas noches a todos y bienvenidos al Foro Interreligioso de la Universidad Loyola Marymount, el cual se enfoca en este tema importante de las diversas respuestas interreligiosas a la crisis COVID-19. Mi nombre es Elsie Arévalo y trabajo como subdirectora del Centro para la Religión y la Espiritualidad en la Universidad de Loyola. Y este día tengo el gran honor de servir como moderadora en este foro, brevemente orientándolos al día, al tema, a nuestros presentadores, a los participantes y facilitando en unos momentos el diálogo y las preguntas que van a venir de ustedes. Este evento es una colaboración importante entre el Centro para la Religión y Espiritualidad, gracias al apoyo del Instituto Martin Gang para Relaciones Intergrupales. La presentación de este día se está llevando ahorita mismo a través de Facebook Live, así es que hola a todos. Y será seguida por un diálogo que permanecerá en línea para aquellos que lo quieran ver más tarde. Empiezo dándole una gran bienvenida a los panelistas y una gratitud muy grande porque se toman el tiempo en este día para compartir con nosotros su sabiduría y lo que están aprendiendo en esta crisis. Les voy a dar una mini biografía de cada uno. Tienen un resumen súper extensivo que lo podrán ver más adelante. Pero por ahora le quiero dar la bienvenida al rabino Daniel Cherney. Él es rabino de la sinagoga Temple Ner Shalom de San Luis Obispo y es profesor del idioma hebreo para la Academia para la Religión Judía de California o AJRCA. Bienvenido. Gracias, Elsie. Gracias. También le quiero dar la bienvenida a Imán César Domínguez, que es director de Servicios Estudiantiles y Administrativos en el Banyan Islamic Graduate School y también maestro e imán de la Asociación de Latinos Musulmanes de Los Ángeles. Bienvenido, Imán César Domínguez. Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Un saludo de paz. Gracias. Y finalmente le quiero dar la bienvenida a la doctora Nancy Pineda Madrid, que es doctora en Teología Sistemática y Filosófica, profesora asociada de Teología y T. Marie Chilton Chair de Teología Católica en la Universidad Loyola Marymount. Ella es autora de varias publicaciones, incluyendo el libro Suffering and Salvation en Ciudad Juárez. Bienvenida, doctora. Gracias y un gran hello a todos ahí. Muchas gracias. Gracias. Y les quiero poner en contexto quién está viendo este día. Les doy la bienvenida a los participantes que nos están viendo por Facebook Live. Muchos de ellos están tomando programas certificados por medio del Centro de Religión y Espiritualidad en la Universidad de Loyola e incluyen estudiantes de programa desde el Instituto Bíblico Católico en Los Ángeles y en San Bernardino, también estudiantes de acompañamiento de los sufrientes, Dirección Espiritual, que es un programa de 3 años, y Espiritualidad Cristiana. Entonces, a todos esos estudiantes que nos están viendo en vivo, les doy una gran bienvenida. Quisiera poderlos ver en persona, pero bueno, nos podremos comunicar por medio del chat. También le doy la bienvenida a los estudiantes de cuidado pastoral. Y también se unen a nosotros otros amigos de la universidad, contactos del centro, que nos están viendo ahora y se unirán en un futuro. Entonces también acá les damos las gracias por su interés en ser parte de este diálogo. En términos del contexto de este tema, que se presenta de una manera tan importante, es lo que está pasando ahorita con esta crisis del virus COVID-19, que como les dije, ahora vamos a dialogar acerca de cómo estas diferentes comunidades de fe están respondiendo adentro de sus propias comunidades. Y increíblemente esta crisis también está haciendo darnos cuenta de una manera más profunda que en realidad somos una comunidad.
una humanidad a un nivel global. Lo que está sufriendo ahorita lo estamos sufriendo a nivel mundial y a nivel global. Tristemente, este mismo día se anunció que en este país hemos perdido más de 100,000 vidas al resultado del virus, que obvio representan muchos seres queridos, muchos amigos, muchas comunidades. Tenemos personas también que en estos momentos están sufriendo, tratando de salvar sus vidas, o que están pasando momentos difíciles de incertidumbre económica, emocional, mental. Entonces los invito a que empecemos poniendo este tema en este contexto importante y tomando minutos de silencio para elevar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros deseos de bienestar a todos aquellos que en estos momentos sufren, y que no importa de qué religión o no religión vengan, estamos unidos como humanos. Gracias. Y empezamos así con ese amor y ese deseo de unidad en nuestros corazones. Un documento muy importante que es base para la comunidad católica de este diálogo interreligioso es Nostra Aetate. Y a nuestros estudiantes les pedimos que antes de este foro lo leyeran. También lo encontrarán en Facebook, está un link donde lo pueden leer más. Y Nostra Aetate es un documento breve pero súper significativo del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Este documento en sí tiene una finalidad pastoral. Fue escrito en parte como respuesta a los horrores del Holocausto, que se le dio la importancia de este documento para promover un diálogo y colaboración entre las religiones. Y en él lo que se reprueba muy fuertemente, ajeno al Espíritu de Cristo, es cualquier forma de discriminación por motivo de raza, color, condición o religión. En la Iglesia católica nos invita a un aprecio muy profundo a todas las religiones, llamando a reconocernos como hermanos, promoviendo unión entre la humanidad, y especialmente el enfoque en un diálogo respetuoso. Como nos recuerda mucho el Papa Francisco, es la invitación a enfrentar juntos los problemas que afectan la humanidad, como el servicio a los pobres, excluidos, el cuidado de la creación, y ahora, como lo podemos ver muy claramente, esta crisis que estamos teniendo del virus, donde nuestra colaboración es aún más significativa. Y para los que quieran leer ese documento, más adelante está presente. Pero parte de lo que este documento promueve es el diálogo como lo vamos a tener ahora, que concretamente nos puede ayudar y dar como luces de esperanza de cómo podemos aprender los unos de los otros. Y en el espíritu de diálogo vamos a empezar con unas reglas básicas que obvio ya todos lo saben, no lo tendría que ni repetir, pero por las dudas lo vamos a hacer. Y una de esas reglas básicas incluye entender que podemos estar de acuerdo en estar desacuerdo. No podemos esperar que todos veamos la vida desde la misma perspectiva. Está bien, las creencias religiosas son muy importantes para cada uno de nosotros. Por lo tanto, con un espíritu de respeto mutuo podemos estar en desacuerdo respetuosamente. También ahora otra regla importante es escucharnos, aprender,
de cada una de las personas que van a estar contribuyendo este día y sentirse libre de compartir su fe, hacer preguntas honestas que pueden ser constructivas. Algunas cosas para hacer y no hacer, a los panelistas y el público que ayuden a compartir, explorar, educar y aprender. Cosas que no hacer es debatir o tratar de compartir, convertir o juzgar. Estamos, como mencionamos acá, para aprender y incrementar el respeto a los demás. Los panelistas, su preparación es preparar presentaciones que tengan en su núcleo las enseñanzas de su fe, en lugar de su opinión personal, hablar solo desde su propia religión, no interpretar la religión del otro y adherirse al tiempo asignado, que en este evento va a ser más o menos 7 a 8 minutos. Y algunas guías para ustedes, los invitamos que por favor manden sus preguntas ahí por Facebook, ahí pueden escribir los comentarios, se me van a mandar a mí, vamos a tratar de llegar a todas las preguntas que se puedan en el tiempo posible. Y los animamos a que estas preguntas no ataquen el carácter o la motivación de las personas, que sean adentro del tema, que no nos salgamos del tema. Y los comentarios que vamos a estar haciendo en Facebook, los animo a que continuemos conversaciones enfocadas en lo que estamos hablando para no distraer a las otras personas que también nos están viendo. Entonces ya con eso yo ya me puedo poner aparte y llegar a para lo que estamos, que es esta conversación importante entre nuestros panelistas, empezando con el rabino Daniel Cherney. Y de manera de introducción, me encantaría que nos dijeras, rabino Daniel, tú has hecho varios de estos diálogos. ¿Qué te motiva a ti para hacer un diálogo así? Y luego puedes comenzar con tu presentación. Gracias, Elsie. Mi motivación para esos diálogos proviene de el concepto en mi tradición de que el exilio de nuestra gente tiene que ser para un bien universal. Es decir, nuestros sabios preguntan, ¿por qué hemos sufrido exilio de tal manera? Para que podamos compartir de nuestra sabiduría y de nuestra Torá con el mundo, y para poder aprender del resto del mundo otras fuentes y otras maneras de llegar a la verdad. Entonces para mí es como ser el señor que va buscando un tesoro secreto ahí en el mundo, y al final de sus viajes vuelve a casa y encuentra el tesoro en su casa. Entonces, para mí, exponerme a diferentes tradiciones me da mi perspectiva nueva para entender lo que tengo yo en mi casa, en mi hogar. Y eso es bastante apropiado para esta discusión, visto que no he podido salir de la casa en casi 3 meses. Ha sido casi 3 meses, desde febrero. El tiempo comienza a correr y todos los días comienzan a parecer iguales. Pero a Dios gracias, tenemos recursos en nuestra tradición para poder enfrentar estas dificultades. Pero quiero comenzar primero con un concepto un poquito elevado. Entonces quiero compartir con ustedes un versículo de la Torá, que aquí lo tomo de Bible Gateway, aquí en español, de Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y quiero poner énfasis sobre la frase aquí, cuál es el hombre vivirá. En la tradición judía, este versículo se interpreta para entender que no importe qué es la situación, no importe qué son las condiciones, si hay un riesgo contra la vida, un riesgo de que alguien pueda fallecer a causa de nuestras acciones o nuestra inhabilidad de actuar,
Todo tiene que ser, ¿cómo dice? Todo tiene que tomar un segundo lugar más que la preservación de la vida. Es decir, la ley es para vivir por ella, no morir por ella. Entonces, por ejemplo, en Shabbat, que vienen los sábados cada semana, hay muchas prohibiciones. No se puede prender candela, no se puede construir, no se puede escribir, etcétera, etcétera. Pero el momento que hay un riesgo de que alguien sufra enfermedad o posibilidad de morir, todas las prohibiciones del Shabbat ¿cómo dice? Se rechazan para poder salvar la vida. Y en hebreo le decimos a este concepto el pikuach nefesh, el cuidado por la vida. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para el centro de esta discusión, que cualquier respuesta a la situación de ahora tiene en mente que lo más importante de todo es preservar la vida. Por lo tanto, las comunidades judías están en el momento debatiendo de una manera bastante elaborada si tomar del permiso para reabrir nuestras sinagogas. Porque, por un lado, muchos elementos de la vida ritual judía requiere estar en comunidad y estar en comunión, pero entendemos que para poder estar juntos estamos corriendo el riesgo de que alguien caiga enfermo y muera. Entonces, entonces las comunidades judías, por lo tanto, no estamos preparados para abrir nuestras puertas todavía, aunque tengamos el permiso. Eso puede cambiar cuando vayamos llegando más cerca a las altas fiestas, el Año Nuevo y el Día del Perdón, Yom Kippur. Pero por ahora es muy despacito el proceso de reabrir. Y muchas cosas han cambiado. Obviamente nuestras instituciones han cerrado y lo poco que estamos funcionando hay que limpiar siempre muy bien entre cada paso. Estamos todos obedeciendo nuestra necesidad de distancia, excepto que hay algunos que no lo están haciendo. Como en cualquier comunidad, es imposible que todos respondan de la misma manera y no todos son tan juiciosos. Entonces, por ejemplo, en Nueva York ha sido un gran problema que la comunidad ultraortodoxa se siguen reuniendo y no han podido no han podido disminuir el paso del virus. Afortunadamente en Los Ángeles no hemos tenido ese problema. La gente sí tiene, ¿cómo dice? Fe en nuestros líderes y hemos obedecido las órdenes. Los órdenes, perdón. Y muchos problemas. Cuando alguien fallece, por lo general en nuestra tradición hay que tener 10 personas adultas para el entierro. Y no es posible en este mundo tener esa comunidad para enterrar a una persona difunta. Tenemos nuestra tradición de luto de 7 días de no salir de la casa, porque la gente viene a la casa de uno a apoyar. No es posible en un mundo que no podemos estar en el mismo espacio. Entonces muchas cosas se han movido a Zoom y a otras tecnologías, lo cual ha creado condiciones para bastante creatividad y innovación. Y dependiendo de la corriente, el movimiento del judío que uno se asocia, va a tener diferente nivel de comodidad con esas tecnologías. Por lo general, la tecnología no se utiliza para Shabbat y festivos,
pero se han creado condiciones que comunidades como la mía, preparamos un live stream de nuestros servicios que comienza desde antes de que comience Shabbat y se deja ahí, y si la gente quiere ingresar, puede ingresar, pero llega a un punto que uno quiere preguntarse qué es nuestro límite, qué es lo que podemos hacer con esa tecnología, qué es nuestro límite. En otras maneras, estamos reevaluando nuestro complejo, nuestra obsesión con edificios. Las sinagogas grandes no son muy útiles en una situación que estar tan unidos puede ser peligroso. Y también estamos elaborando más colaboración entre nuestras instituciones y con otras religiones. Pero en fin, hemos hecho un esfuerzo bastante grande para expandir nuestros horizontes de lo que es posible y lo que podemos hacer para poder vivir nuestros valores y caminar humildemente con nuestro Señor. Gracias, Uri. Gracias, Elena Daniel, por tus comentarios. Ahora invito a la doctora Nancy Pineda Madrid, si pudiera ayudarnos en estos momentos, compartirte un poco acerca primero de qué te trae este diálogo interreligioso personalmente emotiva y tu respuesta a cómo la religión católica ha estado respondiendo a esta crisis. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Elsie. Yo estoy muy encantada de unir al foro por primera vez. Esta es mi primera vez. Es especialmente importante para mí porque llevo casada casi 19 años y mi esposo es judío. Tenemos un matrimonio interreligioso. Entonces, es parte de mi vida desde muchos años. Y ambos practicamos nuestra propia fe. También nos apoyamos. Apoyo a Larry para que sea un buen judío y él me apoya para ser una buena católica. Eso es parte de mi vida. Y para comentar sobre lo que está pasando en la comunidad católica, empiezo con la realidad de que plagas como el COVID-19 han estado con la comunidad humana desde el principio de los tiempos. Siempre nos toman por sorpresa. Las plagas tienen la capacidad de ofrecernos un vistazo a la condición humana. Pueden magnificar lo mejor de los seres humanos y lo peor de nosotros. Nos confrontan con nuestra vulnerabilidad, nuestra contingencia y nuestra mortalidad. Asimismo, nos invitan fuera de nosotros mismos a revelar nuestra capacidad de compasión y generosidad, así como nuestra disposición a sacrificarnos en beneficio de los demás, en el beneficio de aquellos que no conocemos personalmente. Nos invitan a considerar nuestra relación con la vida y la muerte, la nuestra y la de aquellos en nuestra sociedad y mundo. Nos invita a descubrir y tomar en serio lo que más nos importa. La teología católica tiene que ver con este tipo de preguntas. Mi pregunta principal en esta época de COVID-19 es: ¿qué recursos ofrecen la tradición católica para abordar el desafío de COVID-19? Si bien hay muchas formas de responder a esta pregunta, quiero identificar dos desafíos que plantea COVID-19 y dos recursos de la tradición católica. El primer desafío. COVID-19 nos confronta con una experiencia extrema
de incertidumbre. Experimentamos una pérdida de control, inseguros de hacia dónde nos llevará el futuro. Las plagas pueden representar la peor catástrofe imaginable, un enemigo que no podemos ver. Pero para mí lo que es muy importante es que COVID-19 plantea la cuestión del sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué los latinos y los negros sufren de COVID-19 a un ritmo desproporcionado? ¿Por qué hay tanto mal moral y sufrimiento en el mundo si Dios es todopoderoso y todo bien? ¿No podría Dios detenerlo? Si no, entonces no debe de ser todopoderoso. Dios no quiere detenerlo. Si Dios no quiere detenerlo, ¿y por qué? Y si no, entonces Dios no debe ser todo amoroso. Pero si Dios puede detenerlo y quiere detenerlo, ¿por qué continúa el sufrimiento? Este es un desafío muy, muy grande enfrentando de COVID-19. Un recurso de la tradición católica es la creencia que Dios es misterio. Misterio aquí significa la idea de que los santos están radicalmente diferentes del mundo, tan completamente diferente que los seres humanos nunca pueden formar una idea adecuada ni llegar a la posesión total. La fe católica dice que el misterio de Dios no puede ser completamente comprendido por los seres humanos. Entonces tenemos en este momento una invitación. Es la invitación a confiar y tener fe. El sufrimiento de los inocentes sigue siendo una pregunta terrible y al fin es un misterio. El Papa Francisco también nos da un poco de un recurso. Aconseja que pensamos en los demás y en cómo les va con COVID-19. O sea, él está hablando mucho de sus oraciones en este tiempo y que está como orando mucho más para la gente, que es lo normal. Y que él dice que cuando estamos pensando en los demás, nos saca de nuestra autoocupación. Y yo creo que eso es bien importante en este momento. Esos son recursos para enfrentar este sufrimiento que tenemos en este momento. El segundo desafío es que COVID-19 levanta un espejo a la vulnerabilidad humana. COVID es aleatorio. Cualquier de nosotros podría ser golpeado por COVID-19 y no existe una cura segura. ¿Qué es el recurso enfrentando esta realidad? Y yo veo que la enseñanza social católica es uno de los recursos más fuertes para católicos. Y los principios de la enseñanza social católica. Ser católica significa ser guiado por las enseñanzas sociales católicas. Y estas enseñanzas son un cuerpo de enseñanza desarrollado en asuntos sociales, económicos, políticos y culturales. Comenzó estas enseñanzas con el Papa León XIII en 1891. Él estaba escribiendo sobre la condición del trabajo en ese tiempo. Fue una carta encíclica y había muchas cartas en estos 129 años desde este principio. Y cada una de estas cartas están haciendo una contribución a la enseñanza social católica.
hay 8 diferentes principios de la enseñanza social católica. Hablará sobre 3. Primeramente, vida y dignidad de la persona humana. Segundo, el bien común. Y tercer, opción preferencial por los pobres. So, primera, vida y dignidad de la persona humana. La vida de cada persona es importante, incluso aquellos que son más vulnerables. En este momento muchas veces son personas de color, los negros, los latinos, quien tiene una mayor incidencia de COVID-19 porque se dedican a un trabajo esencial. So, las personas que están trabajando en los trabajos esenciales, muchas veces ellos están sufriendo más de COVID-19. Pero la dignidad humana, tenemos que, como católicos, estar enfocado en la dignidad de estas personas en particular. El segundo punto, el bien común. Es importante protegernos a nosotros mismos y a los demás con prácticas de distanciamiento social y también de prácticas de comenzar generosamente con aquellos que han perdido sus trabajos o que están sufriendo. Y este es muy importante, que esta idea del común, bien común, es la idea de pensar no solamente en mi familia, no solamente en mis amistades, pero más bien en la sociedad que están, que yo no conozco personalmente. So, eso es bien importante, una idea muy importante de las enseñanzas social católica. Y el tercer es opción preferencial por los pobres. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué una opción preferencial? Es porque su condición es contraria a lo que Dios quiere por ellos. Y por eso tenemos que poner atención en esta gente. Proteger en este momento a los ancianos que viven en hogares de ancianos, son muy vulnerables, a los que están en las cárceles de este país y de nuestra ciudad y nuestra comunidad, y aquellos que están trabajando en plantas empacadores de carne, también son muy vulnerables. Y la opción preferencial de los pobres es tomar un enfoque en cada uno de esos grupos en una manera muy especial. Y también para terminar, para reconocer que hay una realidad de gracia social. Esta gracia social viene a través de los médicos y la gente que están trabajando en los hospitales, cuidando a la gente. Son un ejemplo muy grande de gracia y la idea de gracia que hay en la Iglesia Católica. Voy a terminar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy Pineda Madrid. Nos deja muchísimo que pensar. Antes de tomar preguntas y empezar el diálogo, quería también que escucháramos del imán César Domínguez, que nos va a hablar acerca de las respuestas de la comunidad musulmana. Muchas gracias, imán. Muchas gracias, Elsie. Es en verdad un honor estar aquí con ustedes y comienzo dando el saludo de paz islámico, Assalamu alaikum, que significa la paz sea con ustedes. Ha sido en realidad una situación difícil para todos nosotros en nuestras comunidades multireligiosas. Particularmente esta pandemia del COVID-19 nos ha tocado vivir en la comunidad musulmana dentro de uno de los tiempos más importantes de nuestro calendario islámico. Acabamos de terminar nuestro mes del ayuno, el mes de Ramadán. Durante este mes
y el ayuno es uno de los pilares de nuestra fe. A lo largo de este mes, nosotros los musulmanes ayunamos desde el alba hasta la puesta del sol. Es decir, un tiempo aproximado de 15 horas en las cuales no ingerimos alimento, no ingerimos ninguna bebida y dedicamos tiempo especial a la reflexión, a la lectura de nuestro libro sagrado, el Corán, al recuerdo de los grandes atributos y nombres de Dios, que son el misericordioso, el compasivo, la paz, el protector, el sustentador, el perdonador. Tradicionalmente, al romper nuestro ayuno, a la hora de la puesta del sol, nuestras mezquitas, nuestros centros de culto, se llenan de gente que comparte este alimento, que es nuestro primer alimento del día. Posterior a este alimento, participamos en oraciones comunitarias por 1, 2, 3 horas. En los países de mayoría musulmana, las calles se llenan de luz, se llenan de gente, las mezquitas están abiertas toda la noche y espera uno regresar a la mezquita en horas de la noche antes del alba a compartir oración, a compartir el alimento que tomamos antes de que empiece nuestro ayuno. Evidentemente, con esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, nuestras mezquitas están cerradas. Entonces, esta convivencia, este compartir nuestros alimentos al romper el ayuno en la noche y al comenzar nuestro ayuno en la mañana, estas oraciones especiales con las cuales nos unimos en comunidad y nos convertimos en una sola voz, pues están suprimidas. Nos hemos visto todos los musulmanes rompiendo nuestro ayuno, ya sea en soledad o únicamente con nuestros seres queridos en nuestras propias casas. Ciertamente no podemos evitar ese elemento de tristeza, pero también reconocemos que el ayuno como pilar de nuestra fe es un acto de amor que ofrece el creyente musulmán a su creador. Eso no puede estar suprimido. Esa devoción, esa oración especial, esa plegaria, esa súplica, pues la vivimos durante este tiempo de distanciamiento social y de aislamiento, en realidad de una forma más fuerte. Yo con mi grupo he mantenido comunicación, ya sea por conferencia telefónica o por estas bondades de la tecnología moderna, de estar en Zoom con conferencias virtuales, ofreciendo reflexiones todas las noches, en la mañana, antes de nuestra oración del alba, los viernes, que es cuando nosotros tenemos nuestra oración más importante de la semana. Entonces yo ofrezco un discurso todos los viernes. ¿Y qué digo? Como signo de esperanza y de fe, que aún en este tiempo de aislamiento social, de distanciamiento, podemos cultivar, quizá de una manera más fuerte, la relación más importante que tiene el ser humano, es decir, nuestra relación con Dios. Y la relación más importante, la segunda relación más importante del ser humano, pues es con uno mismo. Porque, como lo dicen grandes maestros de nuestra fe islámica, como lo dicen los grandes padres de la iglesia, como lo dice la extensa tradición rabínica,
si no se conoce a uno mismo, no puede uno conocer a su Señor, a Dios. Y yo me quedo con dos hermosos pasajes de nuestro libro sagrado, el Corán, uno de ellos que dice: buscad ayuda en la paciencia y la oración. Ciertamente es difícil, excepto para los humildes. Y el profeta Mohammed, el profeta del Islam, que Dios le bendiga y le salve, nos ha dado instrucciones específicas de cómo el verdadero creyente vive dentro de una tragedia universal, específicamente dentro de una plaga, porque como lo dijo la doctora Pineda Madrid, las pandemias, las plagas han sido parte de la realidad de esta humanidad desde todos los tiempos. Y el profeta Mohammed nos dijo que el verdadero creyente vive una época de pandemia, una época de crisis, de plaga, con paciencia y con fe. Y si el creyente se mantiene durante todo este tiempo con fe y con paciencia, Dios le concederá la vida eterna. Y ya para concluir, quiero también compartir con ustedes otro de mis pasajes favoritos del Corán, en el cual Dios da voz al profeta Abraham, cuando él dice: el Señor de los mundos, que me creó y me guía, que me alimenta y me da de beber, y que cuando estoy enfermo me cura, y el que me hará morir y luego me devolverá a la vida, y de quien espero con anhelo que me perdone las faltas el día de la verdad. Señor mío, dame juicio y tenme entre los justos. Esta es una oración del profeta Abraham que encontramos en el Corán y que es pues verdaderamente la oración, la súplica y la esperanza del creyente en tiempos de dificultad, en tiempos de facilidad, en todos los tiempos. Dios me creó, Dios me guía, Él me alimenta, me da de beber y me cura cuando estoy enfermo. Y Él me hará morir y me devolverá a la vida, que es la vida eterna. Muchas gracias. Es una verdadera bendición estar con ustedes en este momento. Mil gracias. Muchísimas gracias, Imán César Domínguez, por tus palabras de esperanza. Ahora quisiera invitar al rabino Daniel Cherney, a la doctora Nancy Pineda Madrid, si alguno de ustedes, antes de que lo abra las preguntas, quisieran hacer algún comentario o se les vino algo que quisieran expandir en respuesta a lo que escucharon en este diálogo. Hoy sí, estás mute. Muy bien. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Yo quería preguntar al rabino Daniel, que tú estabas hablando de muchos diferentes ejemplos de prácticas de creatividad en este tiempo de COVID-19. Y quiero saber si hay uno en particular que abre un punto de gracia especial en este tiempo, que uno no esperaba, pero que con la situación de COVID-19 que tenemos como un punto de gracia a través de las prácticas creativas de fe en este momento. Y para el imán César, yo quería saber si el ayuno como es una práctica muy importante, muy especial, muy espiritual, muy
muy importante. Y quiero saber que en este tiempo de COVID-19, si el ayuno toma un diferente sentido, un sentido posible más honda o una realidad distinta a través de la lucha con COVID-19 que todos nosotros estamos sufriendo en este momento. Estas son mis preguntas. Gracias. Tengo que preguntar una pregunta para entender la pregunta. Cuando se refiere a momentos de gracia, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿qué es gracia para Okay. Como que podemos sentirnos más cerca de Dios, que la presencia de Dios que es más fuerte en momentos donde es más fuerte. Ok. Dos ejemplos vienen a la mente. Okay. Uno que a mí me ha impactado personalmente, que el alcance que tenemos ahora con Zoom y con estas cosas virtuales es mucho más amplio de lo que hemos tenido antes. Es decir, cuando hay servicios que se hacen por Zoom o por otra tecnología, hemos visto que el número de gente que asiste es muchísimo más alto que los que venían de una manera física a la sinagoga. Entonces, como que el acceso se ha vuelto más fácil para la gente. Es menos esfuerzo montarse al internet y estar en comunidad virtual que ir en persona. Y por lo tanto, la gente ha podido experimentar diferentes servicios sobre diferentes sinagogas por todo el mundo. En cualquier momento del día hay una sinagoga que está sintonizando y uno puede tener un servicio con judíos en Israel, uno con judíos en Rusia, uno con judíos en Texas, y hay cosas que tenemos en común y hay cosas que son individuales de la región. Entonces, el acceso y el alcance de nuestros mensajes ha sido mucho más grande últimamente. Y por otro lado, la caridad que la gente ha experimentado en este tiempo ha sido bastante animador. Entonces, hay muchos que están mandando alimento a las enfermeras y los médicos en las salas de urgencia. Hay gente que están encontrando maneras de conseguir más recursos de protección personal, de PPE, y haciéndola llegar a la gente que lo necesita. Hay gente que se toman el tiempo para ir al mercado para conseguir las compras de vecinos o amigos o otros que son demasiado frágiles para ser expuestos a esas condiciones. Entonces, lo que hemos visto es que a pesar de el estereotipo de que el ser humano es egoísta y contribuidor al caos, hemos visto que la gente de verdad han sido generosos, se han conectado los unos con los otros y están buscando esa conexión personal, lo cual a mí me parece un momento, una expresión de gracia en este momento. Gracias, Rabino Daniel. Y aquí hablando de las enfermeras y doctores y médicos, mandan algunos comentarios, bendiciones y oraciones a todos los que están ayudando a los demás. Imán César Domínguez, ahora la pregunta acerca del ayuno. Sí. Sí, bueno, ciertamente este tiempo del ayuno que acaba de terminar, el mes de Ramadán, el mes del ayuno concluyó el sábado pasado.
ciertamente fue diferente y sí tuvo elementos de dificultad. Bueno, de hecho, desde un inicio no faltó quien se preguntara si durante este mes de aislamiento social, cuando nuestras mezquitas están cerradas y no podemos congregarnos para estas oraciones nocturnas, si cuando esta pandemia pues nos llama más a la conciencia de cuidarnos de nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, si habría una manera de estar exentos de este ayuno. Bueno, aparte de eso, el ayuno, como ya lo mencioné en mi presentación, es obligatorio durante este mes, desde el alba hasta la puesta del sol, para todo adulto. Hay algunas excepciones. Las personas que padecen una enfermedad o personas de edad avanzada, viajeros, y hay otro número de categorías, mujeres embarazadas, mujeres en época de lactancia, están exentas del ayuno. Pero nuestras autoridades musulmanas en el mundo entero indicaron que nadie está exento del ayuno simplemente por esta situación de esta pandemia, esta plaga. Ahora, número 2, también este mes de Ramadán es un mes de la generosidad, en las cuales la persona comparte el alimento, cocina para otros, da caridad. Al no poder asistir a la mezquita y compartir nuestro alimento, porque mucha gente va a la mezquita con mucha comida para compartir a quienes estén presentes allí. Hubo en este mes muchas organizaciones musulmanas que repartían comida en cantidad de locales, en restaurantes, en muchísimos lugares. Como una anécdota muy bella, mis vecinos aquí en la casa de ustedes, que son musulmanes, todas las noches nos trajeron aquí a la casa comida, pan, arroz, fue algo muy bello. No pasó una sola noche y le digo, hubo muchas organizaciones musulmanas que repartían comida todos los días en restaurantes que están cerrados, claro, pero se las arreglaban para cocinar la comida y ofrecer a quien pasara por allí o que fuera en su carro. Entonces, aún dentro de toda esta dificultad, sí encontramos ese calor humano. Y fue algo en realidad muy bello, muy bello. Qué bueno, gracias. El ser humano, por la gracia de Dios, se las ingenia. No podemos en realidad encontrar ninguna excusa para no ser generosos con el prójimo y ser amorosos y devotos con Dios. No habría. Gracias, Imán César. Gracias. Y relacionado a eso, hay una pregunta que nos manda aquí María Auxilio y dice, debido a la pandemia del COVID-19, ¿peligra la fe y como la hemos profesado hasta hoy por la distancia social y los nuevos protocolos o se fortalecerá individualmente? Entonces nos propone la pregunta, ¿cuál será el impacto de esta pandemia? ¿Qué están viendo en sus comunidades? ¿Se estará fortaleciendo la fe o está siendo afectada negativamente? ¿Puedo contestar yo? Claro, claro. Yo creo que nuestra fe no. La fe del verdadero creyente no cambia. Es desde que uno nace, es nuestro origen y es nuestro destino. Y la fe nos va a llevar por este camino de la vida. Pero cambian, por supuesto que cambian las formas. Por supuesto que nuestra práctica de fe toma matices diferentes debido a esta pandemia. Algunos difíciles, algunos dolorosos, pero también algunos otros maravillosos. Como el rabino Daniel informó, pues ahora a través de este distanciamiento social, pues nos las ingeniamos para mantenernos conectados a través, como ahora, de esta conferencia telefónica y nos conectamos pues quizás con más gente de otras partes del mundo.
como lo dice el rabino, con judíos de Israel, con judíos de Rusia. Yo participé hace 2 semanas en una conferencia telefónica con musulmanes de Colombia, de Brasil, de México, a los cuales pues no hubiera llegado si no hubiera sido por esta situación que estamos viviendo. Entonces, pues el ser humano de alguna manera muere y renace todos los días. Y parte de nuestro renacimiento, de nuestra renovación diaria, se da a través de estos cambios. En mi tradición tenemos un concepto que lo que es conocido, perdón, lo que no es conocido es solo por Dios que lo conoce, y lo que sí es conocido es nuestra responsabilidad de enfrentar. Y cuando se trata de la fe, me cuesta mucho trabajo responder a la pregunta, porque la fe es una cuestión muy individual. Y no digno saber cómo piensa una persona en su cabeza, pero puedo decir que observo que muchos están practicando diferentes elementos de nuestra religión de una manera más entusiasmada. Pero en términos de qué va a pasar con los individuos, qué van a pensar, qué van a tener fe, no estoy seguro. Si vemos la historia, en cada situación como la corriente, siempre han habido aquellos que se han respaldado con fe de una manera intensa, y hay aquellos que toman los eventos corrientes como prueba de que no hay nada en que tener fe. Y para el pueblo judío, si uno tiene fe o no tiene fe, no es cuestión, no cambia que uno es judío. Entonces, eso es un elemento en el cual el judaísmo es un poquito distinto al cristianismo o el islam, que no somos solamente una religión en el sentido occidental, somos un pueblo, somos una comunidad. Entonces, hay judíos ateos que no creen en Dios. Entonces, el chiste es que para ser judío hay que creer en no más de un Dios. Y hay judíos que tienen una fe tan fuerte que se vuelve un poquito, que tienen ciertas tendencias idólatras. Es decir, tengo tanta fe en Dios que no voy a ponerme la máscara. Tengo tanta fe en Dios que no voy a distanciarme porque Dios me va a cuidar. Y esa gente tiene una alta fe, pero es una fe mal puesta, visto que en la tradición judía tenemos el mandamiento de no confiar en milagros. Es decir, milagros son posibles y Dios puede hacer lo que puede hacer, pero si uno no toma los pasos adecuados para poder crear el contenedor para recibir el bien de Dios, no lo va a recibir. Entonces, hay que ponerse la máscara, hay que obedecer los protocolos, pero para algunos eso es una expresión de fe. Es una expresión en la fe de que Dios nos ha dado conocimiento y recursos para poder tener una manera de enfrentar esta situación, no solo como una comunidad religiosa, pero como una especie humana. Y tenemos que tener un enfoque en todo el mundo para poder vencer a esta plaga. Bueno, para la gente católica, creo que como para todos, en realidad, como todos nosotros sentimos la vulnerabilidad de nuestra situación, y hay algunos que están buscando más fuertemente a Dios y están reflejando, como COVID-19 nos da un espacio para reflejar sobre nuestras vidas, y eso es un tiempo en que algunas personas están, su fe están
creciendo muy fuerte porque es un tiempo en que sabemos que siempre necesitamos a Dios, pero muchas veces hay tiempos que podemos vivir sin reconocer eso en una realidad muy fuerte, pero ahora es casi imposible no entender eso porque sentimos la condición de inseguridad. Pero también hay otros, yo creo, que están con mucha ansia y están buscando como maneras de no reflejar más en Dios y en su vida con Dios, pero más bien en distracciones. Creo que los dos, este puede ser un tiempo en que las dos realidades son real, pero creo que como estaba diciendo el imam César, que la gente que de veras tienen fe vean esta situación como un momento de enfocar en esa realidad. Estoy de acuerdo con ese punto y con el punto también de la generosidad que viene de mucha gente. Yo veo eso en la Iglesia Católica también y las conexiones, como hace 2-3 semanas yo estaba presente a una misa con el Papa Francisco. Eso para mí fue muy, muy importante. Y misas en diferentes lugares en el país. Hay conexiones ahí que son muy, muy importantes, muy bonitas en este tiempo. Sí, saben una cosa que hablando es un momento de mucha ansiedad, ¿no? Y mucho incertidumbre, que no se sabe ni qué día se va a poder salir o cuándo todo esto acabará, habrá alguna cura. Y una de las cosas que creo que sobresale también espiritualmente son como diferentes imágenes y conceptos de Dios. Una de las preguntas también que vinieron acá es acerca de las plagas. Y la pregunta que si la plaga es considerado un castigo divino como la peste en Egipto, o cuál es la perspectiva. Y doctora Nancy Pineda Madrid, tú hablaste un poco acerca de el rol de Dios en el sufrimiento, a dónde está Dios en el sufrimiento de los inocentes. Quisiera ver si alguno de ustedes quisiera hablar acerca de esa perspectiva teológica y de la fe, acerca de la relación entre Dios, el castigo, el virus, la pandemia, que como han mencionado ha estado presente desde el principio del tiempo humano. Bueno, si puedo responder yo. Hay diferentes corrientes teológicos a través de la historia judía. Entonces, por ejemplo, a nivel de la Mishnah y el Talmud, que son textos de la tradición oral que fueron compuestos entre el primero y séptimo siglo de la era común, había la teología que la enfermedad y la plaga son mandados por Dios, como todo en el mundo es mandado por Dios, para enseñarnos algo. Generalmente a enseñarnos a cambiar nuestra relación con el prójimo, o de alguna manera resaltar algún mal que tenemos que arrepentirnos. Esa teología no es tan común hoy en día, aunque hay judíos que todavía tienen ese sentido. Le diría al que hizo la pregunta que mi pregunta sería: ¿cuál perspectiva te ayudará a tomar la siguiente acción adecuada para enfrentar la situación? Es decir, uno puede creer que esto es como una plaga de Egipto, pero si es una plaga de Egipto, hay que saber qué es lo que Dios quiere que hagamos para poder salir de esto. Y si uno dice, esto no es una plaga como de Egipto, hay que saber qué es la diferencia entre lo que pasó en Egipto y lo que pasó ahora. Y para mí la pregunta es, ¿qué función tendría tener esa perspectiva de que sea semejante o no a las plagas de Egipto?
Para mí, las plagas de Egipto son una experiencia única, que tenían un propósito singular para enseñar a ese imperio, a ese reino, una cierta lección y para poder sacar a nuestro pueblo de ese lugar. Y eso no quita que hay otras plagas y otras cosas que pueden pasar en la historia, pero al fin y al cabo, yo no quiero tomar una perspectiva única si esa perspectiva va a desinflar a la gente que tiene ánimos para enfrentar la condición actual. Gracias. Bien, yo puedo decir algo también sobre esto, gracias, porque estoy pensando con esta pregunta sobre el libro de Job, del testamento de los hebreos, el libro de Job, que Job está preguntando a Dios, ¿y por qué estoy sufriendo? Yo no sí hago pecados, pero no tan grandes que debo de sufrirme tanto. Entonces, hay algunas personas en la historia que están diciendo, bueno, Job, tú eres un pecador más grande de lo que piensas, debes de confesar tus pecados y ya. Y Job dice, no. Entonces, como hay una lucha sobre esto, y creo que parte de lo que nos enseña el libro de Job es que no debemos de pensar, un mensaje de Job, no debemos de pensar sobre Dios con una teoría de no sé si decimos esto en español, the theory of retribution, teoría de retribución quiere decir que Dios da las cosas buenas a las personas que están con mucha fe, que tiene fe fuerte, y las personas que no tienen bastante fe fuerte, Dios está castigándolos. Y yo creo que esa manera de pensar, Job está confrontando esa realidad. Y yo veo que lo mejor de la Iglesia Católica dice que el problema del mal es un problema y es un misterio y no podemos siempre saber. Yo no me gusta, por mí personalmente, no estoy hablando por todos, pero por mí personalmente no quiero ver COVID-19 como un castigo que Dios está mandando a la comunidad humana. Yo no lo veo así. Es parte del misterio. Y yo creo que eso es lo mejor manera de pensarlo por el punto de vista de la tradición católica. Sí, y en realidad este tiempo, una cosa lo que nos está enseñando muy profundamente es que es un tiempo de más preguntas y preguntas profundas que respuestas, ¿no? Y el silenciarnos y el que nos deja silenciado, creo que es lo que me da más esperanza que pueda ser a campo fértil de más crecimiento para todos, ¿no? El poder sentarnos en esas preguntas difíciles que ojalá nos abran a una relación más profunda también. Una pregunta final, ya casi llegamos al final del tiempo, pero aquí nos hacen una pregunta práctica que creo que muchas de nuestras comunidades de fe está teniendo este reto acerca de cómo sus comunidades están respondiendo con donativos o ayuda para poder sostener a aquellos que laboran adentro de las sinagogas o mezquitas o iglesias mientras están cerradas por la seguridad de todos. Entonces, ¿qué están encontrando tal vez de formas de continuar apoyando financieramente o cómo están saliendo sus propias comunidades de fe de la manera práctica que se necesita financieramente?
Permíteme, César, creo que necesitamos ponerte on mute, quitarte el mute, no sé si lo puedes hacer de tu lado. Perfecto. Ya. Yo creo que lo primero de lo que estamos seguros en nuestra comunidad musulmana es que nuestras mezquitas son parte de nuestra identidad. No pueden desaparecer. Y ciertamente necesitan nuestro apoyo. Ciertamente llegará el momento en el que abran, en que puedan abrir de nuevo, podamos nosotros asistir a estas mezquitas a realizar nuestras oraciones y entonces pues debemos mantenerlas en estos tiempos de dificultad cuando están cerradas. Todos nuestros centros islámicos, nuestras mezquitas, nuestras asociaciones religiosas están pasando ciertamente por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestros donativos, de nuestros recursos económicos, vienen a través de donativos, pues cuando la gente asiste a nuestras oraciones los viernes, cuando asiste a estas oraciones nocturnas durante Ramadán. Entonces, en todas estas actividades, estas conferencias virtuales que tenemos, pues apelamos a la conciencia del creyente de nuestra comunidad, de que la caridad es uno de los preceptos, uno de los pilares de nuestra fe y es un signo digamos, de nuestras buenas obras. Continuamente en nuestro libro sagrado, el Corán, al verdadero creyente, al verdadero siervo de Dios, se le define como aquel que cree y realiza buenas obras. Entonces va de la mano la fe con la realización de buenas obras, van de la mano y no podemos negar la caridad y el apoyo. Es difícil, ciertamente todo el mundo está ahorita preocupado, pero pues ahí vamos, por la gracia de Dios. Gracias, Imán. Diría que diferentes sinagogas y organizaciones van a tener una respuesta distinta dependiendo de sus condiciones económicos. Sé que muchas escuelas judías han tenido bastante problema porque los ingresos, perdón, porque los ingresos que les venían de tener estudiantes y eso se ha secado. En el caso de una sinagoga local mía, donde yo asisto, consiguieron un préstamo de esos de Small Business Loans para poder pagar los salarios de todos los miembros de staff, desde el rabino principal hasta el aseador. Y a Dios gracias han podido hacer ese bien, pero la situación es distinta para todas las comunidades. Por ejemplo, en San Luis Obispo no tienen empleados menos yo y he tenido que cambiar mi portafolio, lo que yo hago para la comunidad para poder hacerlo virtualmente a distancia y no es lo mismo. Y hay comunidades judías que van a desaparecer. Desgraciadamente, hay sinagogas que no van a poder seguir y hay instituciones que no van a poder seguir al final de todo esto. Y es doloroso, pero esperamos que a medida que vamos reuniendo y volviéndonos un poquito más ágiles, podamos seguir un poquito más fortalecidos al final de este caos. Gracias, Rabino Daniel. En realidad este tiempo nos está forzando a todos a mirar las cosas de diferente manera, a pensar creativamente. Tenemos solo como un minuto más, 2 minutos más para terminar, concluir la sesión.
Y tal vez como forma de cerrar, los invitaría a una palabra, una idea, una oportunidad que están viendo dentro de sus comunidades. En el diálogo interreligioso que tuvimos ayer en inglés, una cosa que surgió que me súper interesó fue la oportunidad de, por ejemplo, que está surgiendo de incluir a los jóvenes, que ahora con el uso de Zoom y más maneras de conectarse en línea, estos jóvenes que siempre estamos preguntándonos cómo involucrarlos, cómo están, ahora son los líderes que están haciendo que esto suceda y que se dé, que ocupamos de sus talentos de nueva manera. Esa es, por ejemplo, una luz que veo yo. Ahora los invito tal vez a pensar qué otras oportunidades están surgiendo en medio de esta crisis que ustedes están observando. Para mí, Yo diría, Sí, está bien. sí, yo diría ciertamente la participación de los jóvenes es algo vital, extraordinario y necesario, pues es la nueva generación la que va a continuar con nuestra tradición. Y número dos, yo creo que es el fortalecimiento de nuestra certeza interior, de nuestra realidad interior, del autoexamen y de poder verdaderamente combatir ese egoísmo, ese amor propio que nos impide hermanarnos con el resto de la humanidad. Gracias, Imán. Doctora Nancy Pineda Madrid. Sí, para mí veo como las conexiones que empiezan con todos los diferentes juntas de Zoom, las oraciones por Zoom que están cruzando el país, cruzando el mundo. Yo veo eso como una luz muy fuerte y muy importante porque nos ayuda a ver las conexiones que tenemos con gente en todas partes del mundo. Veo eso como una luz muy importante en este momento. Gracias, doctor. Y Rabino Daniel. Quiero expresar dos cosas. Por un lado, nuestra tradición dice que desde que el templo fue destruido en el año 70, cada mesa de comedor de una familia judía es como un altar pequeño. Es decir, desde que no tenemos el templo, hemos tenido que hacer que nuestra unidad religiosa sea la familia y la comunidad. Y a mediados de la historia, muchos judíos en la era moderna han dependido demasiado, en mi opinión, de las acciones de rabinos y de cantores y de otros profesionales religiosos para sus necesidades espirituales. Y teniendo este aislamiento, ha instigado que la gente tenga que aprender a hacer las cosas por sí misma en su casa. Y de una cierta manera hemos refortalecido ese sentido de un santuario pequeño en nuestras casas. Eso es un elemento. Por otro elemento, quiero compartir la historia de un hotel, el Hotel Dan en Jerusalén, que cuando comenzó esto del COVID-19, lo volvieron básicamente el gobierno lo utilizó como un sanatorio para gente que tiene el virus. Y en ese hotel entraron judíos, musulmanes, israelíes, palestinos, cristianos, de todas maneras, y pensaban que iba a ser un desastre, pensaban que se iban a matar los pacientes. Y poco a poco terminaron todos comiendo juntos, interactuando juntos, respaldando el uno al otro en sus prácticas religiosas. Por ejemplo, el Pesaj, Pascua judía que pasó durante esta crisis y Ramadán y también Pascua cristiana. Llegó un punto que esta gente estaban diciendo, no queremos salir del hotel.
queremos que podamos seguir en esta situación, porque sabemos que en el mundo de afuera, en Israel y Palestina, no vamos a poder interactuar así. Vamos a tener que seguir nuestras corrientes de desconfianza y esas cosas. Y para mí, eso es una bendición, solo saber que existen condiciones en las cuales todos podemos compartir y todos podemos seguir para adelante como seres humanos de una fe u otra. Gracias. Qué linda manera de concluir pensando en esas luces que están pasando ahorita. Nuestros participantes en Facebook Live les dan las gracias, mandan notitas de agradecimiento. Y yo sé que ustedes también ahí que nos están escuchando tienen sus propias historias de luces que están ocurriendo en estos momentos, como también no podemos negar el sufrimiento que está pasando ahorita. Continuamos unidos como humanos en este diálogo. Les agradecemos a ustedes por su tiempo en este día, por conectarse por este medio que para muchos es nuevo, pero lo estamos aprendiendo y combatiendo y atacando. Pues bendiciones a todos. Les agradezco de parte del Centro para la Religión y Espiritualidad, la Universidad de Loyola, por su tiempo y por unirnos con nosotros. Muchas bendiciones a todos donde se encuentren y buenísimas noches. Gracias.